Cordial saludo. El día de hoy veremos la parte que se refiere al formato condicional. El formato condicional, inicialmente veríamos las opciones predeterminadas y posteriormente en otro video veríamos lo que se refiere a la personalización como tal del formato condicional y algunas cosas un poco más avanzadas. Entonces recordemos que el formato condicional se encuentra dentro de la ficha de inicio, formato condicional. Y lo que realiza es colocar un formato específico que haya definido el usuario siempre y cuando cumpla una condición. El formato condicional también, pues en ocasiones, si se emplean muchísimos datos, suele generar como tal un poco más de que el Excel o la hoja de cálculo se nos ponga un poco lenta si no sabemos como tal formular o hacer esos formatos condicionales. Entonces quizás no sabríamos o no estaríamos optimizando los recursos del Excel mediante esta opción. Entonces en este caso, formato condicional, vamos a ver lo que se refiere a reglas para resaltar celdas. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Primero seleccionamos como tal el rango, posteriormente vamos a formato condicional y reglas para resaltar celdas. Entonces aquí la primera opción me dice que voy a resaltar esas celdas siempre y cuando sean mayor que. Entonces en este caso doy clic en esa opción y actualmente me está diciendo aplicar formato a las celdas que son mayores que, y aquí pues entonces es donde incorporo o coloco como tal un valor. Es decir, puedo colocar aquí evidentemente una función o una celda, perdón, una función que haga referencia a una celda y aquí sencillamente el formato. Aquí le doy a aceptar. Entonces me está diciendo que resalte todas las celdas que son mayores a 469 millones de pesos. Entonces es ahí lo que estoy resaltando. Ahora bien, para cambiar o modificar este formato y colocar de quizás uno nuevo, doy reglas para resaltar celdas y es menor que. Entonces aquí cuando son menores que, por ejemplo voy a decir que también cuando son menores que el promedio. Entonces si son mayores que el promedio, que es el dato que encuentro allá en la celda B21, estoy resaltando las celdas en este color. De lo contrario, si son menores al promedio, pues la resalta en color rojo. Tanto el color de fuente como el color de fondo. Aquí pues ya veríamos en un momento cómo modificar esos datos. Y aquí también me dice entonces cuando cuando quiero resaltar las celdas siempre y cuando estén en un promedio. Es decir, por ejemplo puedo decir cuando estén dentro de 1 millón y 20 millones de pesos. Ahí podría resaltar las reglas o las celdas. Entonces en este caso voy a copiar aquí los datos de la celda anterior y voy a colocar un formato condicional que me indique básicamente esto. Cuando esté entre 1 millón de pesos y en este caso, por ejemplo, 600 millones de pesos. Y lo voy a resaltar en un color de verde contexto oscuro. Entonces básicamente me está seleccionando o me está resaltando solo las celdas que cumplen evidentemente esa condición. Yo también lo que puedo hacer en este formato condicional es personalizarlo, es decir, entre en la regla que estoy utilizando actualmente, por ejemplo, de 1 millón de pesos y 20 millones de pesos. Y aquí darles, por ejemplo, un formato personalizado. Ese formato personalizado, entonces, por ejemplo, el relleno, ¿cuál relleno tengo que utilizar? Aquí, solo a manera de ejemplo, voy a colocar este con un trama de esta forma. Entonces me está colocando evidentemente ese color y ese trama. También recordemos que pues es posible que aquí en la selección o en el rango que yo haya seleccionado existan otros formatos condicionales que previamente configuré.
Entonces, por ejemplo, voy a formato condicional, administrar reglas, y aquí veo que en este rango tengo dos reglas. Yo incluí dos reglas. La primera, que era la tradicional o la predeterminada que me daba el Excel, y la segunda, que fue donde modifiqué o personalicé ese formato. Entonces aquí voy a borrar esta, la primera, porque no me servía, o sea, la primera que realizamos porque no me sirve para este caso que solo estoy personalizando. Le digo aplicar y aceptar. En este caso también el formato condicional me dice que para que quiero mostrar las reglas para qué, para la selección actual, para la hoja o digamos para otra hoja específica. Entonces en este caso yo quiero ver todas las reglas de la hoja, de esta hoja. Entonces me dice que estas son las reglas que existen actualmente. Yo puedo aquí como tal eliminar la regla o sencillamente editarla. Y editarla, pues entonces me va a decir cómo quiero editarla, qué color de fondo, qué color de fuente, etc. Entonces color, voy a colocar aquí por ejemplo el azul, y el relleno me interesa solo que sea, por decirlo, azul claro. Doy a aceptar y le doy posteriormente a aplicar. Entonces aquí ya me está mostrando como tal las reglas. Esto es algo de lo que se puede hacer con el formato condicional, que lo estaremos revisando en próximos videos de una forma un poco más detallada. Muchas gracias.